Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Facundo Luzardo, pastor de la Iglesia Bautista de Ulam, y quiero darte la bienvenida. Hoy tenemos una cosa un poquito distinta. Como por lo general siempre subimos todas las grabaciones de los mensajes el domingo. Este domingo pasado no grabamos el mensaje. Lo vimos de una forma un poquito distinta, pero bueno, igual para el registro, yo sé que algunos están siguiendo la serie, las predicaciones y todo, algunos me han preguntado por la grabación. Así que bueno, pensé que aunque no grabamos el domingo, quizás hacer un resumen. Los mensajes siempre son un poquito más largos, pero por lo menos grabar un resumen de lo que fue el mensaje para que no quede incompleta esta serie sobre el reino de Dios. Entonces, el primer domingo hablamos sobre qué es el reino de Dios y hablamos de cómo Dios es un rey distinto en lo que tiene que ver con los reinos de este mundo que conocemos. Por eso este nombre del reino al revés, que bueno, se ha usado muchas veces, hasta hay canciones sobre cómo el reino de Dios es un reino al revés, haciendo referencia a muchas cosas, a los valores del reino y un montón más, pero estuvimos viendo algunas características de por qué Dios es un rey al revés, es un Dios distinto. Pero bueno, ese mensaje lo puedes ir a revisar. Y hoy vamos a estar viendo la misión del reino. Hablamos la vez pasada sobre qué es el reino y hoy vamos a hablar un poquito sobre cuál es la misión de este reino al revés. Así que bueno, nada más a modo de repaso. ¿Se acuerdan que habíamos visto la importancia de poder cambiar un poco nuestro paradigma, nuestra forma de entender la historia o el desarrollo del reino de Dios y poder ver cómo Dios desde el principio creó? Podemos ver acá, ahí va, acá se ve un poquito más, cómo Dios creó. Bueno, en un comienzo creó el cielo y la tierra juntos, unidos, en un lugar donde la humanidad pudiera disfrutar de su presencia. Ese era el plan de Dios para la humanidad, para toda la creación, para siempre. Y cómo con el pecado nosotros nos alejamos, separamos, quisimos salirnos del reino de Dios y crear nuestro propio reino. Entonces, a partir de entonces quedó separado el cielo y la tierra. Y Dios desde el comienzo quiso restablecer su reino entre nosotros, desde esa primera promesa en Génesis 3 de que iba a venir un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y bueno, y a partir de ahí, que es lo que se le llama el protoevangelio, pero a partir de ahí empezamos a ver lo que a veces conocemos como la revelación progresiva de Dios. Esto es un poquito un resumen. Si querés ver esto en detalle, anda al mensaje pasado de cómo tenemos que cambiar un poco esa idea de que simplemente se trata de que vivimos en la tierra y lo que importa si conocemos a Dios es si vamos a ir al cielo o al infierno. Y que es bueno poder tomar esta perspectiva que no, de que Dios quiere restaurar todas las cosas a su sentido original, de que no estamos simplemente esperando por un cielo en espíritu, no es que vamos a estar toda nuestra eternidad ahí como un espíritu ahí boyando en este lugar, en esta otra dimensión eh, del cielo, sin hacer nada, simplemente ahí cantando por toda la eternidad. Eso no es la descripción bíblica de la eternidad. La descripción bíblica de la eternidad es Dios restaurando y Dios estableciendo un cielo nuevo y una tierra nueva para poder establecer su reino de una vez y para siempre, su reino perfecto de forma física. Por eso también la Biblia nos habla de que tendremos una resurrección física, y ahí sí los que rechazan, los que no están rechazando continuamente a Dios y quieren vivir alejados de Él, van a recibir lo que quieren y van a recibir una separación total de Dios, y ahí sí van a recibir la paga por sus pecados. Ese castigo que todos merecemos, pero para quienes le entregamos nuestra vida a Jesús, podemos ser restaurados a una correcta relación con Él. Y esta parte acá es importante ver cómo, bueno, cómo Dios buscó establecer su reino a lo largo de toda la historia, y esto tiene que ver con este tema de la misión de Dios. No es algo que se le ocurrió con Jesús, no es algo que solamente pasa a través de Jesús, sino que a través de Jesús finalmente lo podemos hacer de una forma ya completa, pero desde el comienzo, cuando Dios estableció la idea del sacrificio o la idea del templo, o llamémosle el tabernáculo, ese lugar sagrado donde residía la presencia de Dios, ese era un pequeño espacio donde el cielo y la tierra se volvían a unir. Ese lugar donde el pecado era perdonado, donde el pecado era absorbido, y finalmente la gente podía ser parte del pueblo de Dios. Esa era una forma de establecer de a poco el reino de Dios en la tierra. El problema fue que
estos sacrificios sabemos que no eran suficientes, el pecado siempre volvía, los líderes que Dios iba nombrando no eran suficientes, una y otra vez volvían a fallar, desde Abraham, Moisés, David y muchos otros fueron dejando claro que por más buenos que fueran, por más que Dios los usara, eran insuficientes. Tenía que aparecer, y ahí es donde aparecen todas las profecías del Mesías, tenía que aparecer este Mesías que iba a venir a reinar. Y bueno, y vemos cómo Jesús lo hizo y lo hizo de una forma distinta en la cual nadie se la imaginaba para poder nuevamente restablecer el cielo y la tierra. Así que esto medio a modo de introducción, pero ahora cuando hablamos de la misión de Dios, vamos a ver rápidamente, y como te digo, esto es un resumen del mensaje, no lo vamos a ver todo en detalle, pero vamos a ver dos preguntas y bueno, y una conclusión final ahí. ¿Cuál es la misión de Dios? Esta pregunta de cuál es la misión es importantísima. Porque bueno, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, si nosotros nos preguntamos cuál es ¿para qué estamos? Si nosotros nos preguntamos, bueno, en base a lo que vimos el domingo pasado, ¿somos parte del reino de Dios? Genial. Dijimos que el reino es todo lugar donde hay un rey que gobierna y nosotros somos parte del reino de Dios, entonces nosotros decidimos someter nuestra vida, nuestra voluntad a lo que Dios quiere. Por lo tanto, ahora si Dios tiene una misión, si la palabra de Dios nos confirma que Dios está en una misión, esa misión se va a convertir en la nuestra, porque nosotros somos súbditos de nuestro rey. Dios no estableció un país con una democracia, con una presidencia. No es que elegimos como la mayoría el voto popular para elegir a Dios como nuestro presidente. No. Dios es nuestro rey y eso es indiscutible. La pregunta es si nosotros nos vamos a someter a Él o no. Y cuando miramos entonces vemos que el objetivo de Dios desde el comienzo es poder restablecer su reino, desde el comienzo del pecado, ¿no? Es restablecer su reino en la tierra y cómo fue eligiendo personas para poder hacerlo. Primero tenemos que ser recordados de eso, seamos recordados de que Dios siempre elige, no necesita, pero Él elige, perfectamente podría hacer las cosas así nomás, sin más nada, pero Él siempre elige moverse, obrar, avanzar en la historia de la humanidad a través de personas, eligiendo personas que no se lo merecen, personas que a veces suman varios puntos para no, para decir quizás sería mejor otra persona, pero Dios elige personas justamente para demostrar su poder, para demostrar que cómo el obrar de Dios a través de la gente es algo que realmente hace la diferencia, pero también estando dispuestos a todas las fallas que esas personas van a cometer y es increíble cómo Dios, a pesar de nosotros, sigue eligiendo trabajar a través de hombres y mujeres y eso es una lección ahí tremenda para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si el rol de Dios podemos verlo entonces como el querer restablecer, la misión de Dios. La misión de Dios es restablecer y avanzar su reino entre nosotros, en la tierra, que su reino pueda expandirse a toda la humanidad. Por lo tanto, si esa es la misión de Dios y nosotros somos súbditos de este rey, significa entonces que ahí se convierte entonces esa en nuestra misión. En lo que nosotros debemos concentrarnos y gastar todas nuestras energías y querer hacer realmente las cosas. Así que creo que ahí cuando nosotros decimos, bueno, ¿para qué estamos? Por supuesto, mucha gente que habla, ¿no?, de que nuestro propósito en el mundo, en la vida, es adorar a Dios. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso. Nuestro propósito doxológico que tiene que ver con eso, ¿no?, con el tema de la adoración, es así, pero bueno, estoy para adorar a Dios. ¿Qué significa eso? Definámoslo de una forma más concreta, más práctica. Y para nosotros, para la iglesia, es ser parte y avanzar el reino de Dios, poder seguir restableciendo el reino de Dios en la tierra. ¿Para que, como vamos a ver ahora, para que todos los pueblos, para que todas las personas puedan alegrarse, puedan gozarse en Dios y lo puedan alabar, lo puedan adorar, puedan justamente cumplir este propósito de toda la gente de vivir y de vivir plenamente glorificando a Dios? Así que esto nos lleva también a este primer pasaje, también me parece muy interesante que lo podamos ver juntos. Capaz que si estás mirando esto en un teléfono o algo, te puede quedar medio chica esta letra, pero bueno, si no te lo leo. Salmo 67. Y elegí este salmo
por la razón importante de que creo que está bueno que veamos que esto es algo que está bien implantado desde el Antiguo Testamento. Esto realmente fue la misión de Dios desde el comienzo y no es algo que a Dios se le ocurrió con Jesús, no es algo que nosotros tenemos como mandato o como misión o como objetivo después que leímos Mateo 28, ¿no? La gran comisión. No, no, esto realmente venía desde mucho antes. Entonces, miren lo que dice acá. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Si hacemos una pausa ahí, decimos, bueno, que salmo más centrado en uno mismo, ¿no? Centrado en Israel, centrado en nosotros. Que Dios nos bendiga, que el rostro de Dios nos sonría con favor. Suena como un poco muy, muy yo. No pareciera que esta persona está en una misión realmente de hacer alguna otra cosa. Pero bueno, miremos cómo sigue. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. También, y acá uno dice, bueno, comenzó a hablar de esta idea de que se conozcan los caminos, la manera de Dios por todas partes, a todas las naciones en toda la tierra y el poder salvador de Dios. Y uno dice, che, pero ¿qué tiene que ver con el pedido de salvación? Perdón, el pedido de misericordia, el pedido de bendición, el pedido de que el rostro de Dios sonríe sobre nosotros. Parece que cambió de tema. Bueno, en realidad no. Pero está bueno que nos parezca ahí un contraste bastante grande. Veamos ahí a qué nos lleva esto, ¿no? Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben, que el mundo entero cante de alegría. Qué lindo deseo este, y no perdamos la perspectiva, lo extraño que puede parecer esto en medio del contexto del pueblo de Israel, un pueblo en el cual no parecía esta ser su prioridad, no parecía esta ser el tipo de cosas que más le preocupaban, siendo que muchas veces el pueblo de Israel en realidad estaba bastante concentrado en otras cosas, estaba bastante concentrado bueno, en realidad en oprimir. Uno de los grandes pecados que Dios le recrimina una y otra vez o le reclama al pueblo de Israel es cómo oprimían a sus pueblos vecinos, a las otras naciones. Entonces, como que Israel casi siempre la vemos en dos posiciones: o se está peleando con los enemigos, está siendo oprimida y está yendo en guerra contra los pueblos vecinos, o si está en un buen momento militar, un buen momento de recursos, un buen momento económico, en realidad es Israel quien está oprimiendo a las naciones vecinas. No vemos a Israel en esta misión de dar a conocer las maravillas de Dios a todos los pueblos. Las pocas veces que está más o menos en paz con los pueblos vecinos, lo que termina pasando es que Israel termina siendo influenciada para mal, para adorar, para alabar, para cantarle a otros dioses y alejarse de Jehová. Entonces, es un salmo bastante nos deja un contraste bastante grande con lo que fue en realidad la historia de Israel. Y esto simplemente remarca como la gran necesidad de que viniera el verdadero Mesías para realmente cambiar las cosas de una vez y para siempre, para dar ese nuevo corazón del cual nos habla después las escrituras, las profecías. Pero bueno, pero está este deseo, este salmista inspirado por el Espíritu Santo sabía que la misión, la razón por la que Dios había elegido un pueblo, no era porque Dios fuera simplemente favoritista, no era porque Dios simplemente quisiera todo para sí, o decir, yo voy a elegir un pueblo y este va a ser mi pueblo y el resto que reviente, el resto no me importa. No. Dios eligió un pueblo, pero con el propósito de que ese pueblo sean sus representantes y ese pueblo sea quienes van a adorar, a mostrar a Dios como ejemplo a los demás. Entonces, eso creo que es algo verdaderamente importante, verdaderamente bueno. Y mira, presta atención cómo sigue. Porque tú gobiernas, ahí la segunda mitad del versículo 4, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Algo que nos debe resaltar como interesante en medio de todo esto es el hecho de que esto no es un opcional, de que esto se expresa como un hecho. Dios gobierna a las naciones con justicia, lo hace con justicia y guía a los pueblos del mundo. No está diciendo si las naciones lo conocen su camino, si lo adoran y lo alaban. Ahí Dios va a poder
gobernar con justicia, ahí Dios va a poder guiar a las naciones. No, no, no. El salmista dice, lo genial, lo bueno sería que esto pase. ¿Por qué? Porque Dios es rey, Dios gobierna, Dios está por encima de todas las cosas, Dios es soberano, Dios está por encima de todas las cosas. Y lo que falta en realidad es que la gente lo reconozca, que la gente empiece a, llamémosle, a aprovechar, a disfrutar el hecho de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, veamos cómo sigue entonces este pensamiento que encuentra acá este eje, ¿no? Vemos acá este pensamiento central de que Él gobierna con justicia y guía a los pueblos del mundo. Es el pensamiento central de este salmo. Y después empieza a hacer este paralelismo. En el versículo 5 dice que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Haciendo eco acá al versículo 3. Dando cuenta de esto, ¿no? De que si las naciones reconocen a Dios, las naciones entonces reconocen la soberanía de Dios, lo van a alabar. Y eso es algo definitivamente muy, pero muy bueno. Eh, pero después de eso dice, entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Y acá hace eco con este pedido del versículo 1 de que Dios nos bendiga y su rostro nos sonría con favor. Entonces acá sigue como la lógica de que Dios es soberano, Dios gobierna las naciones con justicia y guía a los pueblos del mundo. Y el hecho de que las naciones lo alaben es lo que va a permitir que las naciones reciban su bendición. Y que la bendición de Dios también se va a ver como una bendición también en cuanto a prosperidad, una bendición también económica. Esto de las cosechas también da esta imagen. Es como si para hoy dijera, bueno, que haya bajo nivel de desempleo. Era una cultura donde todo el tema de las cosechas era esencial, ¿no? Y dice, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Hace esta aclaración de que es nuestro Dios, ya no está hablando de una bendición, de una misericordia a nivel individual, a nivel de la persona, ni siquiera del pueblo de Israel, sino una bendición a todas las naciones de la tierra. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Entonces termina de dar como esta vuelta, ¿no? Entonces me parecía importante mirar este salmo por eso, ¿no? Para entender de que esto no es una idea que comienza en Mateo 28 con la gran comisión, sino que es algo que estaba ahí desde el comienzo, ¿no? Eh, y, mm, y bueno, y que esta idea aparece a pesar del comportamiento de Israel, que la mayoría de las veces llevaba hacia el otro lado, hacia lo opuesto. Y definitivamente quien escribió este salmo tenía en mente Génesis 12, que Génesis 12 es el llamamiento de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice, y te bendeciré y haré de ti una nación grande y bendecirá a través de ti a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. En este doble sentido, ¿no? En este doble significado, de que sin duda aquí iba a venir una descendencia en singular, perdón, un descendiente del Mesías, que a través de él, a través de Jesucristo, iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Pero también este significado sencillo, llamémosle, o este significado más directo, de que de verdad era la intención de Dios y lo deja muy claro en muchos momentos, de cómo Él, al haber elegido el pueblo de Israel, esa elección del pueblo de Israel era no porque el pueblo de Israel fuera el favorito de Dios, ni era para que el pueblo de Israel pudiera, llamémosle, bueno, ser simplemente los únicos, los guardianes de la verdad de Dios y que el resto estuviera lejos de Dios, sino que el objetivo era de que este pueblo sea el ejemplo, este pueblo sea quien fuera esa luz a todas las naciones, sea quienes le mostraran, miren lo que es la bendición, la alegría que es
tener a Jehová como nuestro Dios. Vengan, los invitamos a que ustedes también se conviertan y ustedes también vuelvan de sus caminos, ustedes también se arrepienten y comiencen a adorar al único y verdadero Dios. Sin embargo, eso no es lo que pasa. Y es lo que con la muerte y la resurrección de Jesús nosotros ahora somos llamados también a hacer como iglesia, teniendo ahora estos corazones nuevos dados por el Espíritu Santo, siendo ahora guiados por el Espíritu Santo, algo con el cual la presencia del Espíritu Santo no contaban los judíos con eso, ¿no? Entonces, bueno, contamos con que Dios de verdad nos ayuda, nos guía y nos lleva a hacer esta misión de que a través de la iglesia, a través de nosotros, todos los pueblos puedan conocer de la soberanía de Dios, de que vale la pena seguirlo y de que esto debe ser, de que Él debe ser anunciado. Entonces, si vamos ahí a lo siguiente, nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, de cómo hace Dios su misión. Vimos cuál es la misión de Dios. La misión de Dios es que restablecer el reino de Dios en la tierra, que todas las naciones lo conozcan, que todas las naciones lo adoren, que todos tengan esta oportunidad de someterse, de entrar al pueblo de Dios y vivir para Él, vivir en obediencia a Él. ¿Y cómo hace Dios su misión? Bueno, la clave de esto es que Dios siempre quiere hacer su misión a través de personas. Ya habíamos mencionado un poquito de esto, ¿no? Él siempre busca hacerlo a través de nosotros. Nunca vamos a ver a Dios obrando por sí solo. Siempre Él elige a personas para hacer su obra, para hacer su trabajo. Y también elige un pueblo para hacer eso. También está edificando su iglesia para que hagamos eso y para que vivamos esta vida abundante, la cual nos lleva a poder hablar de Él. Y para eso es muy interesante, muy bueno este pasaje de 2 Corintios 5, capítulo 5, perdón, 2 Corintios 5, 18 al 21, bueno, hasta el 20 vamos a leer, que dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. En la Reina de Valera van a ver que dice, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no es un ministerio de hacer que la gente haga paces entre sí. No es esta idea de bienaventurados los hacedores de paz, porque no, acá lo que está hablando es el ministerio de reconciliar a la gente con Dios, porque vamos a ver lo que dice acá, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. O sea, la obra de reconciliar al mundo con Dios es algo que hace Cristo, pero a nosotros nos da el mensaje, a nosotros nos da la posibilidad de comunicarlo. Dice en el versículo 20, así, el versículo clave, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios o reconcíliense con Dios. Y con esto, mucha gente ha escuchado que a veces hace como estas comparaciones con los embajadores y lo que implica ser un embajador hoy en día y la embajada y el lugar y al ser un representante y cómo todo lo demás. Bueno, olvidémonos de eso. Los embajadores en los tiempos bíblicos no tenían embajadas, no estaban viviendo en esos otros países, no tenía nada que ver. El embajador era aquel que llevaba el mensaje del rey y muchas veces, imaginémonos una situación, ¿no?, de un imperio que está avanzando, que está conquistando. Muchas veces mandaban un embajador, un mensajero, con un mensaje del rey, ahí con el sello real que podía ser recién abierto delante del pueblo, del otro rey vecino o el otro rey a quien se le iba a comunicar esto. Y ahí le leía y decía, bueno, miren, el rey está avanzando, está conquistando, somos más que ustedes, sabemos que la batalla la tenemos ganada, le estamos dando la oportunidad si ustedes quieren rendirse y unirse a nosotros, así no tienen que sufrir las consecuencias, no tienen que sufrir todo lo que viene después. Y en algunos poquitos casos, si el rey sabía que de verdad no tenía chance, se entregaba y se volvían súbditos y evitaban la guerra y las batallas y las muertes y todo lo demás. Y bueno, decían, bueno, está bien, nos rendimos, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los impuestos que hay que pagar? ¿Cómo servimos a este nuevo rey? Pero esos eran los menos casos, porque en muchos casos la gente, aunque sabía que iba a perder, sabía que iban a morir, valoraba mucho más su honor, su independencia. Entonces ahí se enojaban y decían que venga la guerra nomás, y a ese mensajero, ese embajador, lo mataban o lo metían preso o le hacían algo. Entonces ser un embajador no era la tarea más atractiva, era realmente ir al campo de batalla y solo y estar dispuesto a veces a perder tu vida por llevar el mensaje del rey. Entonces esta es la idea, de que Dios nos envía
como ovejas en medio de lobos, le dijo Jesús también a sus discípulos, pero Dios nos envía en debilidad, Dios nos envía delante de la gente a proclamar, a hablar, a llevar un mensaje. Entonces, ¿cómo hace Dios su misión? Lo hace a través de personas y segundo, lo hace con personas que comunican su mensaje. Esto es importantísimo, porque aunque vamos a ver ahora en la tercera parte la forma en la que nosotros debemos vivir, es importante que no nos engañemos pensando que solamente siendo buenas personas, solamente viviendo bien, viviendo como Dios quiere, estamos siendo embajadores del reino. El vivir como Dios quiere es la parte esencial, es la parte básica, necesaria, para que nuestro mensaje sea creíble, para que la gente realmente crea que vale la pena, que hablamos la verdad, cuando decimos que Dios transforma vida, que Dios perdona pecados. Pero la gente no va a ser parte del reino de Dios solamente por buenos ejemplos. La gente necesita escuchar de Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús. Grabate eso bien en la cabeza. No, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. La gente no va a venir al Padre por buenos ejemplos solamente. Esas pueden ser cosas que abran el camino a poder tener las conversaciones verdaderas, pero solamente eso no. En todo caso, siempre necesitamos proclamar y anunciar el mensaje. Y bueno, y esto nos lleva entonces a esto tercero, que es vos podés hacer la misión de Dios. Vimos cuál es la misión de Dios, vimos cómo es que Dios la hace, y ahora quiero que puedas concentrarte, puedas creer de verdad que vos podés ser parte de hacer la misión de Dios, vos podés ser parte de llevar este mensaje. Pero como decía recién, si bien el mensaje es lo importante, si bien el mensaje es lo central, ese mensaje tiene que ser creíble, ese mensaje tiene que estar respaldado por nuestras vidas. Y por lo tanto, quiero concentrarme en tres cositas nomás bien cortitas, así ya redondeamos. Así esto realmente es un resumen y no es todo el mensaje entero. En Malaquías 6.8, perdón, en Miqueas 6.8, empezaban con M. En Miqueas 6.8, en este contexto de un pueblo de Israel realmente rebelde, realmente que ellos adoraban a Dios de labios, en sus formas, en sus rituales, en ofrecer ofrendas, en ofrecer sacrificios, pero la presencia de Dios no estaba en el templo, Dios no se agradaba de estas cosas. En ese contexto es que Dios a través de sus profetas le empieza a decir que sus sacrificios, que sus ofrendas, que todo eso, sus cantos, sus festivales, le daban asco a Dios porque no estaban hechos realmente con el corazón, eran solamente cosas externas sin ningún contenido. Entonces Dios le recuerda a la gente, esto es lo que Dios te ha declarado, esto es lo que Dios te ha dicho que vos tenés que hacer, esto es lo que realmente es bueno y Dios requiere de nosotros. Te pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia es vivir justamente, vivir rectamente, vivir de una manera a la que Dios le agrada, vivir obedeciendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las formas externas o en lo que otros puedan ver, en nuestra vida interior, en nuestra vida íntima, en nuestra vida secreta, pero también junto con los demás, honrando a Dios verdaderamente, honrando a Dios también en nuestras relaciones, en nuestro servicio a Dios, en estar involucrados en nuestra comunidad, vivir de una manera justa, vivir de una manera que a Dios verdaderamente le agrada, obedecer los mandatos de Dios, seguirlo de verdad, de todo corazón. Amar misericordia. Es realmente amar con misericordia, amar la misericordia. La misericordia es esta palabra que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con sentir el dolor del otro. Es una palabra que en el Nuevo Testamento muchas veces es traducida como compasión, eso de sentir el dolor del otro, eso de que la situación del otro nos remueva en nuestras entrañas y nos lleve a la acción, nos lleve realmente a poder salir de nuestro lugar para identificarnos con el otro y humillarte ante tu Dios. La humildad es el reconocer que nosotros no somos más que nadie, no somos más que nada, que nosotros de verdad, toda nuestra vida depende de Dios, que de verdad toda nuestra vida tiene que estar entregada completamente a Dios. Y que nosotros entender cuál es nuestro lugar en todo esto, entender que nosotros solamente le debemos nuestro servicio a Dios y no a los hombres. Es una verdad difícil muchas veces de entender, como dijo el apóstol Pablo, cada uno tenga de sí mismo, piense de sí mismo, mire a sí mismo
con una justa medida. No se consideren más que los demás, consideren a los demás como mayores que ustedes mismos. Este tema importante, ¿no? De que nosotros no nos creamos que somos el centro del universo, qué difícil es muchas veces, ¿no? Qué difícil es salir de nuestra burbuja, salir de nuestros pensamientos y contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, ser humilde ante nuestro Dios, reconocer que no somos nada, reconocer que no merecemos nada, pero reconocer que lo necesitamos profundamente. Así que bueno, recuerda, ¿cuál es la misión de Dios? Restablecer su reino en la tierra, para traer gozo, para traer alegría, para traer alabanza y traernos vida abundante a nosotros y a todas las naciones. ¿Cómo hace Dios su misión? La hace a través de nosotros, la hace a través de nosotros. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer esta misión? Proclamando, anunciando al Rey, diciéndole a los demás, reconciliate con Dios, entrega tu vida a Dios, pedile perdón a Dios. Y haciendo esto, viviendo en justicia, amando la misericordia y siendo humildes ante nuestro Dios. Que Dios te bendiga si llegaste hasta esta parte del video. Te recuerdo de que puedas dar un me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal de la iglesia si no lo has hecho. Y por favor, si sos por ahí en la zona, en las piedras, o bueno, si sos un poquito más lejos pero tenés locomoción y no tenés iglesia, por favor, acércate, vení, visitanos, pedí para hablar con nosotros, que de verdad queremos compartir un tiempo contigo, ¿sí? Que Dios te bendiga y bueno, sentite libre también de revisar el canal para ver otros mensajes de la palabra de Dios para poder seguir aprendiendo juntos. Dios te bendiga, nos hablamos pronto, chau chau.